Les doy la bienvenida al diagnóstico por imágenes de cuarto año. En esta primera etapa vamos a conocer la patología del aparato respiratorio, la del aparato urinario y la del sistema nervioso central. Vamos a comenzar en esta primera charla. Vamos a tratar de descubrir y analizar los diferentes patrones en las imágenes del aparato respiratorio y sus diferentes enfermedades. Los objetivos que nos planteamos en estas charlas son identificar estos patrones anormales en radiología y tomografía torácica, evaluar la correcta indicación de los diferentes métodos de imágenes, conocer las ventajas y limitaciones de los mismos e interpretar las imágenes en cuanto a las patologías prevalentes que existen. Para eso debemos recordar que el estudio del aparato respiratorio y de la patología torácica en general comienza casi siempre con una radiografía de tórax de frente y perfil, en la que tenemos que ubicar correctamente el límite superior, que está dado por el opérculo torácico superior, el límite inferior por las cúpulas diafragmáticas, tanto derecha e izquierda, el límite lateral derecho por la pared torácica derecha y el límite lateral izquierdo por la misma pared torácica. En una radiografía de perfil tiene que estar contenido también el opérculo torácico superior, las cúpulas diafragmáticas, la pared torácica posterior y la pared torácica anterior. Recordar que a grandes rasgos que una película radiográfica de tórax de frente nos va a mostrar el mediastino, la silueta cardíaca que tiene tres arcos, un superior, un medio y un inferior. Del lado derecho va a tener un superior, un inferior, y a su vez las figuras iliares, que es importante recordar que no solamente está formado por un bronquio fuente y una arteria pulmonar, sino también por estructuras ganglionares y también las estructuras que conforman el parénquima pulmonar. Fundamentalmente las que vemos más fácilmente son las estructuras vasculares. Siempre evaluar los arcos costales y su disposición, como así también su normal congruencia. Y por último, la radiografía de perfil nos va a servir para terminar de delimitar una lesión que sea visible en la proyección de frente y ayudarnos a ubicarlo temporoespacialmente a la lesión. Recordar que la silueta cardíaca en una toma de perfil tiene un contorno anterior y otro posterior. Siempre recordemos que la radiografía es una sumatoria de imágenes que se suceden al atravesar los rayos X una determinada porción de nuestro cuerpo, y en este caso va a ser una sumatoria de la columna vertebral dorsal, de los arcos costales, de los parénquimas pulmonares, de las estructuras mediastínicas de la silueta cardíaca y de las estructuras de la pared torácica. A su vez, que estas estructuras están conformadas por diferentes densidades, tanto lo óseo como por ejemplo los arcos costales y ambos huesos del omóplato, las partes grasas que fundamentalmente conforman, por ejemplo, en el opérculo torácico superior, el aire en los campos pulmonares y la vía aérea superior, el agua que puede ocurrir, por ejemplo, en un derrame pleural y las densidades de partes blandas como por ejemplo la silueta cardíaca. También existen otras densidades, por ejemplo la metálica en este soporte externo o las suturas metálicas en el esternón o los reparos artificiales de nuestro paciente. Todo esto conforman las densidades que vamos a poder evaluar en una radiografía de tórax. Ahora bien, hecho brevemente este repaso de lo que podemos observar y encontrar en una placa radiográfica de tórax, vamos a empezar con conociendo los patrones radiológicos anormales. Y estos patrones radiológicos están formados por lesiones del espacio aéreo distal que se denominan consolidaciones, lesiones intersticiales, lesiones
con hiperclaridad pulmonar, es decir, que a los campos lo vuelven más negros para que sea más fácil e entendible. Bronquiectasias, que son enfermedades de la vía aérea, y la presencia de nódulos o masas pulmonares. Comencemos en esta primera clase conociendo las lesiones del espacio aéreo distal, que denominaremos consolidaciones, las intersticiales y las de la hiperclaridad pulmonar. Cuando hablamos de lesiones consolidativas, son aquellas lesiones que van a aumentar la densidad del parénquima pulmonar. Este aumento de la densidad del parénquima pulmonar trae aparejado la pérdida del aire que se sitúa en los alvéolos. Y tenemos dos grandes situaciones a conocer. Aquellas patologías que aumentan la densidad del campo pulmonar, pero que no hacen perder su volumen, eso es porque ocurre una ocupación del espacio aéreo alveolar por algún, por ejemplo, detrito celular o algún moco. O aquellas patologías que disminuyen el volumen pulmonar, como por ejemplo ocurre en las atelectasias, en donde hay una franca disminución del contenido aéreo en un determinado segmento. Pues bien, ahora conozcamos lo que es una consolidación pulmonar. Dentro de la consolidación pulmonar, como dijimos, existen lo que se llaman lesiones alveolares, porque digamos, aumentan la densidad del parénquima pulmonar, pero que no disminuyen su volumen, y lesiones atelectásicas, ¿por qué? Porque aumentan la densidad del parénquima, pero disminuyen el volumen. En este caso, ustedes están viendo que el parénquima pulmonar del lado derecho es sustancialmente más chico o más pequeño que el parénquima pulmonar contralateral. Así ustedes tienen lesiones que conservan el volumen, la lesión alveolar, y las que disminuyen el volumen, la atelectasia. Las lesiones alveolares corresponden a consolidaciones del espacio aéreo que no pierden el volumen pulmonar. Es importante, y por eso soy reiterativo, que ustedes vayan recordando estos grandes conceptos. ¿Y cuáles son sus signos radiológicos de estas lesiones alveolares? Que tienen bordes algodonosos. ¿A qué nos referimos a esto? Que son bordes difuminados, que tienden a la coalescencia, que en algunos casos vemos broncogramas aéreos y que esos broncogramas aéreos ocupan parte central o periférica de la lesión, que esta lesión respeta los segmentos. En este caso estamos respetando a el lóbulo superior y al segmento lateral de este lóbulo superior, y acá vemos la cisura menor, y que en las lesiones propiamente dichas del aparato respiratorio tienen una rápida aparición, pero también tienen una rápida reparación o desaparición de la lesión en cuestión. Cuando ustedes vean lesiones algodonosas, estas lesiones siempre tienden a unirse, por eso se habla de coalescencia. Estos bordes algodonosos es que no tienen bordes tan fijos y que respetan los espacios puros del parénquima pulmonar, como son las cisuras. Y más aún, si aún somos capaces de ver, como en este ejemplo, imágenes tubulares, aéreas, en el interior de este aumento de la densidad del campo pulmonar, vamos a estar observando un broncograma aéreo. De la misma manera que lo observamos en la radiografía, la tomografía computada también nos va a dar la imagen del broncograma aéreo, de los bordes algodonosos y de los bordes definidos, como en este caso las cisuras. Pues bien, cuando hablamos de broncograma aéreo, nos referimos a que el bronquio está permeable, teniendo sus paredes finas y conteniendo aire, pero lo importante es saber que se encuentran dentro de un proceso de consolidación del espacio aéreo distal. Entonces, cada vez que veamos broncograma aéreo en una placa radiográfica de tórax, estamos diciendo que hay bronquios permeables llenos de aire sobre una ocupación del espacio aéreo distal
o una consolidación del espacio aéreo distal. Entonces, las lesiones alveolares, que es decir, la ocupación del espacio alveolar, como en este ejemplo ustedes están viendo esta ocupación del espacio alveolar distal del parénquima pulmonar derecho, en el izquierdo, en donde pueden observar pequeñas imágenes de broncograma, o en este caso una consolidación bien definida, o en este caso una consolidación un poco más redondeada. Todas, como ustedes pueden leer, responden a diferentes orígenes, pero su apariencia es idéntica. Entonces, lo importante cuando vemos una lesión alveolar es conocer su etiología, porque la etiología nos va a dar los diferentes agentes que pueden ocupar el espacio aéreo distal. Y así podremos tener trasudados, exudados, sangre, algunas secreciones retenidas o infiltrados celulares. Y esto nos va a dar por, digamos, sabido que podemos llegar a tener patologías como la neumonía, el edema pulmonar, el infarto pulmonar, las contusiones pulmonares, los impactos mucosos o lo que se denominan neumonitis actínicas agudas. Y así está claro que cuando vamos a proceder al análisis de una radiografía con lesión alveolar, lo primero que tenemos que hacer es conocer la clínica de nuestro paciente. Y esta clínica de nuestro paciente se basa en los antecedentes de nuestro paciente, los signos y síntomas que presente, si hubiese estudios previos, el tiempo de evolución de su enfermedad y si existen algunos datos de laboratorio que nos ayuden. Y en cuanto a las características imagenológicas que vamos a mezclar con la clínica, van a ser la cantidad de espacios comprometidos, la ubicación y otros signos asociados que pueden existir en el parénquima pulmonar. Entonces, cuando vamos a proceder al análisis de una placa radiográfica de tórax con patología alveolar, tenemos que definir en qué segmento o en qué lugar se está produciendo la enfermedad, en este caso en el lóbulo superior del parénquima pulmonar derecho, y que tiene por borde inferior a la cisura menor de ese campo pulmonar. Entonces estamos viendo que está formado por una estructura densa, que tiene broncograma aéreo, que tiene bordes algodonosos y que tiene un borde definido que corresponde a la cisura. Si a esta placa radiográfica de tórax, con estos hallazgos, le adosamos o conocemos la clínica de nuestro paciente que corresponde a fiebre, con tos y expectoración, con 3 días de evolución y que en la auscultación tiene rales crepitantes en el lóbulo superior derecho, el diagnóstico va a estar casi completado y vamos a decir que se trata de una neumonía lobar consolidativa. Entonces, cuando analizamos la utilidad de la radiografía dentro de un proceso consolidativo, nos va a permitir confirmar nuestros datos clínicos, decirle al médico tratante la ubicación y extensión. Si hubiese algunas complicaciones, como por ejemplo sería un derrame pleural, y en algunos casos vamos a hacer el seguimiento de esta enfermedad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, como les mencioné en las diapositivas iniciales, que ante una consolidación única, segmentaria, con cisura menor respetada, es decir, que tiene un borde inferior y que además presenta los senos costofrénicos libres, eso ya nos pone en la pista de que vamos a poder hacer un diagnóstico correcto de nuestro paciente. Veamos otro ejemplo para ver la utilidad de la radiografía. En este caso se presenta un paciente con fiebre, con tos y expectoración de pocos días de evolución y que tiene rales crepitantes en el lóbulo inferior del parénquima pulmonar izquierdo. Nuestra primera impresión al ver esta placa radiográfica de tórax es que corresponde casi a un estudio normal, diríamos.
Sin embargo, si agudizamos nuestra vista, vamos a poder observar que en la región paracardíaca del lado izquierdo vamos a ver un aumento de la densidad del campo pulmonar y que tiene bordes como difuminados de tipo algodonosos. Entonces nos falta algo para terminar de delimitar la lesión que estamos observando. Y ese algo se trata de la radiografía de perfil. Y si ustedes miran un poquitito van a encontrar que siguiendo los arcos costales, perdón, los cuerpos vertebrales de la columna dorsal, se van a encontrar con un aumento de la densidad de este campo pulmonar y que en ese aumento existen algunos tractos negros en su interior, es decir, que hay aire. Y si ven esto, se va a tratar de un proceso consolidativo, único, segmentario, que libera al seno costofrénico. ¿Y esto de qué nos pone en la pista? De que se trate de otro proceso neumónico. Siempre recordar, como en este caso les mostré, que la densidad de los cuerpos vertebrales y del parénquima pulmonar va desde más denso hacia arriba hasta lo menos denso hacia abajo. ¿Y por qué? Porque hay mucho más aire en los campos pulmonares en sus lóbulos medios e inferiores. Entonces, si ustedes comparan, se van a encontrar con vértebras que están un poquitito más negras o más radiolúcidas, por decirlo correctamente, en los segmentos inferiores de esta columna dorsal. Sin embargo, cuando vemos una patología del sector posterior e inferior del parénquima pulmonar, como era nuestro paciente del lado izquierdo, vamos a comprobar que existe un aumento de la densidad del cuerpo vertebral. Y si lo dibujamos a ese cuerpo vertebral, vamos a tener un cuerpo vertebral casi normal y otro enteramente blanco. Y esto representa un proceso consolidativo. Otro ejemplo. La clínica de nuestro paciente es fiebre con tos y expectoración. Entonces vamos a encontrar un proceso consolidativo que no está bien delimitado con el borde cardíaco, que a este nivel corresponde al ventrículo derecho, que no me deja ver ese borde cardíaco, que sus bordes son algodonosos de la lesión y que tiene seno costofrénico libre. Entonces, la primera pregunta es cómo lo puedo ayudar al clínico acá con la ubicación de este proceso consolidativo. Y esta ubicación necesitaremos ir a una tomografía para decirle que es en el lóbulo medio, en su segmento anterior del campo pulmonar derecho, como me está mostrando claramente la tomografía de nuestro paciente y que además tiene broncograma aéreo. Bueno, eso no es tan necesario, porque si nos valemos de un viejo signo de la radiología que se denomina el signo de la silueta, vamos a poder delimitar las lesiones. Y como les mencioné, acá tenían el borde del ventrículo derecho y de repente lo perdemos. ¿Por qué? Por la presencia de esta consolidación. Ese signo de la silueta nos dice que cuando dos estructuras de igual o similar densidad se ponen en contacto, entre sí se borran sus márgenes. Y como lo muestra el ejemplo, acá tengo una estructura patológica marcada con una M y que si hacemos el perfil nos vamos a encontrar que está superpuesto a la silueta cardíaca. Entonces, eso inmediatamente nos pone en la pista de que tengo una neumonía del lóbulo medio del pulmón derecho y que además el clásico signo de la silueta es positivo. Miren el ejemplo. Tengo el borde derecho de la silueta cardíaca que se me pierde en el sector inferior por la presencia de este proceso de aumento de la densidad del campo pulmonar o proceso consolidativo de bordes difuminados y con seno costofrénico libre. Si le pido el perfil, mi paciente va a mostrar una gran radioopacidad en el lóbulo medio. Acá tienen la cisura mayor, acá va a aparecer la cisura menor y ustedes tienen la consolidación del lóbulo medio que hace signo de la silueta positivo. Un ejemplo. Un ejemplo de un paciente con fiebre que presenta tos y expectoración.
Y cuando evaluamos la película radiográfica nos encontramos de que existe un aumento de la densidad del campo pulmonar difuso con algo de broncograma aéreo en su interior. ¿Qué nos planteamos? Su ubicación. Y su ubicación la vamos a terminar de definir con una radiografía de perfil. Y como vimos ya un ejemplo muy similar a esta, aumenta la densidad de los campos pulmonares y nos encontramos con un proceso consolidativo basal y posterior. Y que lo más importante, lo más importante es que no muestra signo de la silueta. Y al no mostrar signo de la silueta nos está diciendo que no es del lóbulo medio, que no es anterior, sino que es posterior. Y aquí tienen la explicación de un signo de la silueta posterior en estos esquemas. Tengamos otro ejemplo. Bien, ven una gran consolidación del espacio aéreo con aumento de la densidad que permite ver el borde lateral izquierdo, pero que borra el seno costofrénico lateral de ese lado. Entonces, ese seno se presenta ocupado y cuando se presenta ocupado puede ser del lóbulo anterior, perdón, de los segmentos anteriores o de los segmentos posteriores. Y para eso recurrimos a una radiografía de tórax de perfil y vemos que existe un extenso derrame pleural sobre el lado izquierdo y esto que les estoy marcando se denomina línea de Damasio, que es la de la palpación del derrame pleural, y se van a encontrar con una patología doble. ¿Por qué? Porque ocupa el espacio aerodistal y porque ocupa el espacio pleural. Veamos este otro ejemplo clínico. Varón de 47 años que tiene tos, expectoración y fiebre. Y con tos, expectoración y fiebre nos encontramos con un proceso de aumento de la densidad del campo pulmonar que tiene algunas estructuras de bronquios permeables, es decir, que tiene signo del broncograma aéreo, que respeta la cisura. Estamos prácticamente diciéndole a nuestro médico clínico que tiene una lesión única, segmentaria, con senos costofrénicos libres, que no presenta complicaciones, con eso le estoy diciendo, entonces que es una neumonía del lóbulo superior derecho. Pero ahora bien, la pregunta que nos hacen a diario o que ustedes se van a hacer, ¿es bueno, importante o adecuado realizar una tomografía de tórax en estos pacientes? La sigla TCMD significa tomografía computada multidetector de tórax. Entonces, es importante hacer, y bueno, le hicimos la tomografía a nuestro paciente. Y acá tenemos una reconstrucción coronal y otra axial de este proceso neumónico que tiene broncograma aéreo, que respeta la cisura menor, que se ubicaba en el lóbulo superior derecho. Todos estos datos ya lo vimos en la radiografía. Entonces, acá tenemos que pensar si es bueno por costo y beneficio realizar estudios de mayor complejidad sobre una patología que no necesitaría, si no presenta complicaciones, una mayor complejidad. Por lo tanto, no es recomendable en este caso puntual realizar estudios de mayor complejidad. Entonces ocurre una pregunta, es decir, doctor, ¿cuándo indicamos una tomografía computada? La vamos a indicar cuando la clínica de mi paciente sea infrecuente, es decir, tenga una clínica solapada, rara, que haga fiebre algunos días y otros no, que no tenga tos y que de repente tenga excesos de tos, o que, por ejemplo, mi paciente ya sabíamos que tenía una neumonía y esa neumonía, en vez de evolucionar correctamente, va a evolucionar incorrectamente, es decir, que tiene una mala evolución con el tratamiento. Y que encima presenta en una radiografía de control signos de complicación, como por ejemplo podría ser un derrame pleural o un aumento del volumen de la consolidación o que veamos imágenes que no son características para lesiones consolidativas distales, o bien nuestro paciente se enferme en forma concomitante. Acá tenemos un ejemplo de un varón de 36 años que tiene una neumonía con mala evolución clínica. Y cuando vemos la placa, ¿qué vemos?
vemos que hay un aumento de la densidad del campo pulmonar del lado derecho, con algunas áreas de broncograma, y que se borraron los senos costofrénicos, y que no mejoraba con la administración del tratamiento que había sido indicado. En este caso sí debemos recurrir a una tomografía computada. Y la tomografía computada, ¿qué nos mostró? La presencia de una extensa consolidación del espacio aéreo distal con broncograma aéreo, y que además mostraba esta banda gris que correspondía a un derrame pleural. El derrame pleural produce una disminución del volumen del campo pulmonar, acompañado con también un derrame pleural intercisural. Entonces, para este caso está correctamente indicada la tomografía computada. Otro caso clínico es un varón de 42 años con una neumonía de mala evolución clínica. ¿Y qué vemos en la placa radiográfica? Vemos simplemente un aumento de la densidad del campo pulmonar del lado izquierdo que no borraba la la silueta cardíaca, y que tenía bordes difuminados, pero que en esta placa radiográfica no logro identificar si tiene broncograma aéreo, y tampoco logro identificar un segmento determinado. Entonces, en este caso, sí voy a recurrir a una tomografía, y la tomografía me muestra correctamente una condensación del espacio aéreo distal, de bordes casi irregulares, triangular, como es todo en el parénquima pulmonar, porque es un segmento de base externo y vértice interno, con algunas pequeñas imágenes de broncograma, y que correspondía a una neumonía agravada. ¿Y por qué estaba agravada? Porque cuando realizamos medio de contraste, que consiste en inyectar yodo en la pliegue del codo a través del torrente venoso, vamos a ver cómo las estructuras vasculares refuerzan correctamente, y este proceso neumónico, en vez de reforzar homogéneamente, es decir, que se vuelva más denso en forma homogénea, muestra en su interior algunas áreas hipodensas. Estas áreas hipodensas corresponden a procesos necróticos. Entonces, esto puede ser una neumonía necrotizada del parénquima pulmonar, lo cual es evidentemente una mala evolución de la neumonía común. En este otro ejemplo tenemos una paciente pediátrica de 3 años con una neumonía que por diagnóstico clínico había sido realizada una semana atrás, pero que venía con muy mala evolución. Entonces, de repente nos encontramos en el parénquima pulmonar con una extensa consolidación del espacio aéreo distal, pero que además tenía una cavidad aérea. Ustedes pueden apreciar que no tiene ninguna estructura vascular en su interior. Por ende, esto se denomina cavidad aérea. Y esto era una neumonía con abscesos en su interior por la presencia de gérmenes capaces de realizar este tipo de lesiones. Otro ejemplo de los patrones neumónicos podría corresponder a un varón de 42 años con un diagnóstico de neumonía, de 15 días de evolución, y que tenía continuamente fiebre, a pesar de la instalación de un tratamiento antibiótico. Realizamos una placa de control y nos encontramos que la densidad de este parénquima pulmonar, con la línea esta cóncava que corresponde a un derrame pleural, y la mucha radiopacidad que ustedes encuentran en este campo pulmonar, actualmente vemos que ha mejorado lo que se denomina la aireación de nuestro campo pulmonar, pero sin embargo existe una banda recta que no representa la cúpula del diafragma, y esto es lo que se denomina un derrame subpulmonar. Entonces, ante este cuadro, ¿pedimos otro estudio? ¿Qué otro estudio pedimos? Y lo ideal es siempre recurrir a una tomografía de tórax. Y en estos casos, lo ideal es siempre realizarla con un método de contraste, un medio de contraste, como es el iodo. Y acá el iodo muestra las estructuras vasculares correctamente representadas por su tinción habitual,
y otra imagen que se muestra con densidad de partes líquidas que ocupa la pared, el sector lateral externo y basal de nuestro campo pulmonar y que en la proyección axial correspondía a un derrame pleural, pero que tenía sus características. ¿Y cuál es su característica? Ustedes ven que la hoja pleural visceral pinta, por decirlo de alguna manera, se vuelve más densa y la hoja parietal también se vuelve más densa. Cuando ambas hojas pleurales refuerzan, esto ya no es un derrame común, sino que pasa a corresponder a los signos de empiema pleural. Pues bien, acá tenemos una imagen radiográfica que observamos un extenso proceso de aumento de la densidad del campo pulmonar del lado izquierdo, que no me deja ver ninguna estructura por detrás, entonces tengo que tratar de localizarlo. Y cuando lo localizo y trato de ver qué tiene en su interior, lo mejor es utilizar la tomografía computada. Y en este caso me está mostrando una extensa cavidad líquida en el espacio pleural que tiene nivel hidroaéreo. Entonces esto corresponde a un hidroneumotórax. Ejemplos. No solamente podemos tener consolidaciones lobares únicas o que afecten un solo campo pulmonar. También las podemos ver que afectan los dos campos pulmonares, como es el caso de nuestro paciente en donde observamos la consolidación del espacio aéreo distal con broncograma aéreo que respeta la cisura. En el lado derecho observamos la tomografía y la tomografía también nos está mostrando una consolidación basal izquierda. Y si vemos la placa radiográfica, también se la observa correctamente a la opacidad del lado izquierdo. Entonces tenemos una opacidad derecha y una opacidad izquierda. Esto se denomina bronconeumonía cuando los procesos consolidativos son bilaterales. Mujer de 49 años con un síndrome febril de varios días de evolución y lo único que estoy viendo es un proceso consolidativo aparentemente redondeado en el sector del lóbulo superior del parénquima pulmonar del lado derecho. Y la placa radiográfica de perfil no me mostraba absolutamente nada. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que recurrir a otra metodología. Esa otra metodología es la tomografía. Correcto, es la tomografía. Debemos siempre avanzar hacia la tomografía computada en el parénquima pulmonar. Es la ideal para complementar a la radiografía. Y acá me mostraba un extenso proceso de ocupación del espacio aéreo distal que ven áreas consolidativas totales y lo que se denomina áreas en vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado corresponde a un aumento de la densidad del campo pulmonar que me permite ver las estructuras vasculares por detrás. Entonces vamos a ver que además presentaba algunos broncogramas aéreos y esto correspondía a un extenso proceso neumónico del parénquima pulmonar del lado derecho. En este caso tenemos una paciente de 46 años con neumonías a repetición del lóbulo medio. Extenso proceso consolidativo radiopaco que borra el borde inferior de la silueta cardíaca del lado derecho y que en el perfil ocupaba el lóbulo medio de este campo pulmonar. Entonces esta paciente para nosotros presentaba una mala evolución luego de los tratamientos realizados. Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? A la tomografía computada. Y en la tomografía computada vamos a ver que hay una consolidación del espacio aéreo distal y que además esa consolidación tiene áreas necróticas en su interior. Bueno, esta paciente tenía una neumonía de tipo necrotizante asociada a una enfermedad de la vía aérea. Con el correr del tiempo, nuestra paciente realizó la cicatrización de esos procesos neumónicos a repetición y correspondía a extensas bronquiectasias que se ubican en el lóbulo medio del campo pulmonar del lado derecho.
Y acá, ¿qué nos llama la atención? Tanto en la placa radiográfica que tienen a la izquierda de su pantalla o en la tomografía en proyección axial y coronal, ustedes lo que están viendo son aumentos difusos de la densidad del campo pulmonar. Y como se los acabo de mencionar, estos aumentos difusos de la densidad del campo pulmonar me permiten aún ver las estructuras vasculares. Esa es una primera gran diferenciación de lo que son los procesos consolidativos. Estos procesos consolidativos no muestran las estructuras vasculares por detrás. Entonces, estamos ante la presencia de lo que se denomina un patrón de vidrio esmerilado o de vidrio deslustrado, en donde van a poder ver las estructuras vasculares con bordes difuminados. Este paciente tenía una neumonía por micoplasma, que es un hongo, y dan típicamente estos hallazgos en vidrio deslustrado. ¿Y qué es el vidrio deslustrado o vidrio esmerilado? Corresponde a un aumento de la densidad del parénquima pulmonar que permite la visualización de estructuras vasculares subyacentes, es decir, las que se encuentran en el territorio de este aumento de la densidad. Esto representa el vidrio esmerilado a una afectación alveolar e intersticial o alveolar solo e intersticial solo, determinando la existencia de actividad en el parénquima pulmonar. ¿Y eso qué quiere decir actividad? Y bueno, la actividad del parénquima pulmonar ocurre, por ejemplo, cuando el parénquima se está enfermando, pero también ocurre cuando el parénquima se está sanando por ejemplo, una inmigración macrofágica que trate de eliminar determinados gérmenes. Un hombre de 32 años que tiene su antecedente de HIV y que presenta fiebre y tos seca. ¿Y qué vemos? Vemos algo combinado en forma bilateral, es decir, que ya estamos ante la presencia de una bronconeumonía. Y que cuando vemos esa combinación vemos estructuras consolidativas totales con broncograma aéreo que corresponde a una neumonía, pero también vemos mucho vidrio deslustrado dispuesto al azar en ambos campos pulmonares. Y esta imagen que algunas veces aparecen en este tipo de pacientes que corresponden a quistes aéreos. Entonces, cuando tenemos bronconeumonía con un patrón de consolidación y vidrio deslustrado y que además tiene algunas imágenes de quistes aéreos, estamos ante la presencia de un proceso infeccioso en un paciente HIV que lo más seguro es que el agente causal haya sido un Pneumocystis carini. ¿Qué es la importancia de esto? Además de observar, conceptualizar, ver la extensión de las diferentes lesiones, podemos acercar a un diagnóstico del germen que la produce a la lesión. Por eso es bien importante la conjugación de los datos clínicos, la semiología y el examen radiológico para entender la patología pulmonar o respiratoria. Este caso es un poco diferente. Como ustedes pueden ver, es un paciente que está surcado por cables. En realidad es un paciente que presenta múltiples cables externos que corresponden a monitoreo cardíaco, que además tiene un marcapasos cardíaco, que ustedes lo ven que está situado en la pared torácica del lado izquierdo. Esto se denomina bolsillo torácico izquierdo y que tiene dos cables que van navegando por el sistema de la vena subclavia hasta llegar a la vena cava superior y llegar hacia la aurícula derecha y hasta el ventrículo seguramente. Entonces, este sistema se va a llamar marcapasos cardíaco. Hay de varios tipos y de diferentes funciones, pero bueno, no es nuestro métier en esta clase. Lo que sí quiero que ustedes recuerden es que de repente en un paciente con una silueta cardíaca aparentemente grande, porque su índice cardiotorácico me lo va a decir, que además está internado con monitoreo cardíaco, que tiene un tubo endotraqueal y que presenta corazón grande y con múltiples imágenes en vidrio ilustrado bilateral, y miren esta característica.
Acá, este aumento de la densidad del parénquima pulmonar con vidrio ilustrado irregular está respetando los sectores más laterales e inferiores del campo pulmonar, es decir, que es desde el ilio a la región periliar y que, si ustedes se imaginan, tiene lo que se llama la configuración de alas de mariposa. Las alas de mariposa son más grandes hacia arriba para afinarse hacia abajo, más grandes hacia arriba para afinarse hacia abajo. Entonces, este signo es casi patognomónico de lo que se denomina el edema agudo de pulmón, que es por una sobrecarga de volumen líquido en los campos pulmonares. Acá tenemos otro ejemplo de un edema agudo de pulmón visto en radiografía desde la región iliar y periliar, difuminado, respeta la más periférica, y miren la imagen tomográfica que muestra estas grandes extensiones de vidrio esmerilado o deslustrado con derrame pleural bilateral. ¿Qué pasó en nuestro paciente? Y bueno, si vemos esta placa de tomografía con reconstrucciones coronales y axiales, vamos a decir que se trata de un proceso consolidativo del espacio aéreo distal que respeta la cisura, con derrame pleural y que además en su pulmón contralateral tenía imagen de vidrio ilustrado. Indagando sobre la clínica de nuestro paciente, nos enteramos que tuvo un severo accidente automovilístico. Entonces, ahí ya cambia nuestra visión de estas imágenes para venir a representar lo que se denomina contusión pulmonar, que es una lesión con sangrado intrapulmonar a causa de un trauma. Y cuando podemos observar la ventana ósea de nuestro paciente, vimos una fractura de los arcos costales del lado derecho, que eran las causantes de este derrame pleural a este nivel. Otro ejemplo. En este caso ustedes ven que el paciente tiene pulmones realmente a la imagen muy feos, con procesos consolidativos, vidrio ilustrado, broncograma, que respeta el sector externo en el campo pulmonar del lado izquierdo, pero sin embargo tengo una consolidación del espacio con algunas imágenes de vidrio ilustrado e imágenes lineales densas. Entonces, ¿qué pasaba acá? Acá pasaba que teníamos un paciente con una neoplasia del parénquima pulmonar, que a su vez había hecho un proceso neumónico bilateral y que esto se denomina neumonía organizada, y que todos sabemos que es uno de los problemas que ocurren en los pacientes con neoplasia y que tienen tratamiento de quimioterapia. ¿Por qué? Porque baja sensiblemente su inmunidad y pueden colonizar los campos pulmonares cualquier agente patógeno. Ahora bien, la atelectasia, como dijimos, se refiere a una consolidación, pero que con pérdida de volumen pulmonar. Los signos puntuales de la atelectasia van a ser los desplazamientos cisurales, es decir, las cisuras se mueven como siguiendo la atelectasia. El mediastino se retrae hacia el lugar de la atelectasia. Se eleva el diafragma siempre homolateral de donde está ocurriendo la atelectasia y hay una retracción costal. ¿Qué es esto? Que existe el espacio intercostal totalmente disminuido en el hemitórax donde ocurre la atelectasia. Esta atelectasia presentaba un viejo signo de la radiología torácica que no por viejo ha perdido su uso, que se llamaba la S de Golden. La S de Golden representaba hacia arriba el pulmón atelectasiado y hacia abajo la imagen del tumor que producía la atelectasia de ese lóbulo superior derecho. Entonces, como sabemos, la etiología de la atelectasia es la pérdida del aire alveolar. Y así tendremos una atelectasia obstructiva, como en ese caso en donde vimos el cáncer y que producía la atelectasia de los segmentos inferiores. La atelectasia pasiva, que ocurre en los pacientes que presentan derrame pleural. Este derrame pleural va ocupando espacio y va produciendo
digamos, una pérdida de la compliance pulmonar, es decir, del volumen, como si se fueran desinflando los campos pulmonares, y va a ser denominado atelectasia pasiva. Y por último, aquellas atelectasias que son orígenes de procesos a repetición y que dejan una cicatriz en el campo pulmonar y que lo denominaremos atelectasia cicatrizales. Existen otros tipos de atelectasia, como por ejemplo la adhesiva y las atelectasias redondas. En este caso, nuestro paciente, como les mostré, presentaba una imagen radiopaca con disminución del volumen del campo pulmonar del lado derecho. ¿Y esto qué hace? Que hay una retracción de la cisura hacia el sector de la lesión, hay una retracción intercostal, hay una elevación del diafragma y hay una reacción de la tráquea que va en búsqueda de ese proceso atelectásico. Todo esto denominábamos el signo de la S de Golden y que se debía a un proceso obstructivo de la vía aérea. Acá tienen, que en este caso era un carcinoma de células escamosas, acá tienen otro ejemplo de la S de Golden por la retracción de la cisura, la elevación del hemidiafragma y el proceso consolidativo que mostraba en su interior la presencia de algunos broncogramas aéreos permeables, imágenes hipodensas y este gran proceso neoplásico que se ubicaba cercano al hilio del campo pulmonar del lado izquierdo. Otro ejemplo, y acá es claro ver cómo el parénquima pulmonar del lado derecho se presenta de menor volumen, que la tráquea y el mediastino están desviados hacia este campo pulmonar y que existe también una disminución de los espacios intercostales. Todo esto me mostraba que corresponde a un proceso atelectásico del lóbulo superior del parénquima pulmonar del lado derecho. Cuando hablamos de atelectasia pasiva, son aquellos procesos orgánicos que ocupan el espacio del parénquima pulmonar, como este gran derrame pleural basal del lado izquierdo, que produce una atelectasia pasiva bien importante del campo pulmonar homolateral. Otro tipo de atelectasia pasiva es cuando ustedes ven la retracción de este campo pulmonar y que parecería que hubiese un derrame pleural, y cuando hacemos la tomografía nos encontramos con estas imágenes que simulan burbujas y cuando las reconstruimos corresponde perfectamente a bronquiectasias que son definidas como la dilatación anómala de las vías aéreas. Estas bronquiectasias dan este tipo de atelectasia que se llamaba atelectasia se llama atelectasia retráctil. Un gran capítulo de la radiología torácica lo constituye el hemitórax opaco. Acá tenemos dos ejemplos de hemitórax opaco. Uno que no presenta patología concomitante y lo importante de entender acá es que esta gran opacidad del campo pulmonar del lado izquierdo está como empujando o desplazando a las estructuras mediastinales hacia el sector derecho. Sin embargo, si visualizamos esta placa radiográfica, vamos a encontrar que acá la gran opacidad del campo pulmonar del lado izquierdo me permite ver las estructuras costales. Ese es un signo. Además, hacia esta gran opacidad van las estructuras del mediastino, la tráquea y la silueta cardíaca, que parecería que no tuviese corazón nuestro paciente y en realidad está superpuesto a la densidad de este hemitórax izquierdo, y que cuando vemos además vemos un proceso consolidativo con broncograma aéreo en su interior. Esto es un gran capítulo que se denomina hemitórax opaco. Y a este hemitórax lo vamos a poder dividir en un proceso de hemitórax opaco expansivo cuando desplaza el mediastino en sentido contralateral, cuando hay un descenso del hemidiafragma del mismo lado, cuando hay un aumento de los espacios intercostales. Esto es lo que se denomina efecto de ocupación o de masa, que, para decirlo en términos fácilmente entendibles, empuja las estructuras que están a su alrededor. Diferente es lo que sucede
en el hemitórax opaco de tipo retráctil, en donde ustedes están viendo que las estructuras se desplazan en sentido hacia la opacidad. Hay un desplazamiento mediastinal hacia el lugar de la opacidad, hay una elevación del hemidiafragma y hay una disminución de los espacios intercostales del lado enfermo. Entonces eso todo se denomina efecto de reducción y esto es el hemitórax opaco y las causas más comunes son las atelectasias obstructivas. Entonces, para darle ejemplos clínicos, el hemitórax opaco expansivo puede estar dado por un derrame pleural masivo o una lesión ocupante de espacio. Y el retraído puede estar dado por una atelectasia obstructiva, por una agenesia pulmonar, es decir, que nuestro paciente no haya nacido con un pulmón, con una neumonectomía, con fibrotórax por procesos recidivantes crónicos o lo que se denomina paquipleuritis. Este caso, ¿qué piensan ustedes? Si miramos, vamos a encontrarnos con un campo pulmonar izquierdo de características habituales, con un mediastino que parecería estar vacío, pero que tiene tráquea, que tiene la silueta cardíaca, y con un hemetórax totalmente blanco. Pero ¿qué pasa? Acá no está produciéndose una retracción hacia el lugar negro del parénquima, perdón, de la caja torácica, o no estamos trayendo en contra de ese parénquima pulmonar, es decir, que no hay una compresión y una retracción. Por lo tanto, y situándonos en el contexto de nuestro paciente, podemos afirmar que esto correspondía a una agenesia del parénquima pulmonar del lado derecho. ¿Y acá qué pasó? Y acá lo que pasó es que mi paciente tenía un cáncer del parénquima pulmonar del lado derecho y que fue operado y que fue neumonectomizado y que le queda este poquitito de sello, por decirlo de alguna manera, en el campo pulmonar del lado derecho. Y cuando hicimos la tomografía nos encontramos que había un exagerado crecimiento del parénquima pulmonar del lado izquierdo con desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el sector derecho. Y cuando empezamos a indagar, nos encontramos que nuestro paciente presentaba un antecedente, de cirugía previa con extirpación de todo el campo pulmonar del lado derecho. Entonces, este aumento excesivo del campo pulmonar derecho corresponde a una función vicariante. Y acá, ¿cuál es la diferencia? Acá lo que vemos es que las estructuras del mediastino están en dirección hacia esta gran opacidad del campo pulmonar. Y esta gran opacidad del campo pulmonar hace que el parénquima haya desaparecido totalmente, que el pulmón el pulmón izquierdo, se mantenga casi con diámetros y tamaño habitual, que haya muy poco desplazamiento del mediastino. Cuando indagamos un poco la historia clínica de nuestro paciente, nos encontramos que se trataba de un proceso neoplásico central que invadía la vía aérea y por ende ha producido una atelectasia de todo ese campo pulmonar y que correspondía a un carcinoma epidermoide. El último caso de esta charla consiste en un paciente de 55 años, tabaquista y con disnea, que si miramos también tiene un hemitórax del lado derecho opaco, pero que es heterogéneo porque tiene una imagen aérea que interpretamos se trata del lóbulo superior del pulmón derecho, que no produce retracción. Entonces esto es a causa de lo que se denomina atelectasias pasivas. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a la tomografía de nuestro paciente nos encontramos con un derrame pleural unilateral que producía una atelectasia pasiva de los segmentos inferior y medio de ese campo pulmonar derecho y que tenía imágenes de broncograma aéreo en su interior. La causa era un adenocarcinoma del campo pulmonar. Bueno, en estos aproximadamente 45-50 minutos hemos aprendido a distinguir lesiones del espacio aéreo distal, fundamentalmente las consolidaciones,
algunas intersticiales y las lesiones que se denominan de hiperclaridad pulmonar. Muchas gracias. Les recuerdo que existen otras clases que van a estar puestas a su disposición en el aula virtual, fundamentalmente la del doctor José Luis San Román, que es el profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, en donde también nos cuenta un poco de la patología pulmonar en radiografía y tomografía.